Bueno, ya creo que estamos en directo. Creo que ya nos estáis viendo, compañeros y compañeras, que nos seguís en la página de terapiascontextuales.com. Bueno, hoy tengo el enorme placer de poder charlar con el doctor Marino Pérez, quien, bueno, pues ya sabéis, ¿no? Catedrático de la Unidad de Oviedo. Y ¿qué voy a decir de él? No quiero decir, ha hecho 20.000 millones de cosas tremendamente interesantes y que nos encanta leer, ¿no? Y que nos encanta, sobre todo, aprender, ¿no? De todo esto. No me voy a entretener aquí mucho más. Quiero decir, a Marino se le presenta por su nombre, ¿no? Y bueno, también decir, ¿no? Que nosotros tenemos el placer, ¿no? De que haya supervisado los contenidos de nuestra formación online en activación conductual para la depresión, claro. Marino, como te decía antes, ¿no? Un placer, ¿no? Tenerte por aquí. Sí, pues igualmente el salir en este foro, ¿no? que tú organizas. Nada, encantado, José. Sí. Bueno, además, en un día que realmente pues no lo habíamos elegido como tal. Quiero decir, yo tampoco estuve mirando el calendario, me di cuenta hace poco, ¿no? Que es el Sí, Día Mundial de la Depresión, ¿no? sí, Que no es el Día Mundial de la defensa de la depresión, ¿no? Sino que es el Día Mundial contra la depresión, ¿no? sí, sí, Eh, sí, que es precisamente, ¿no? Una de las maneras, sí, ¿no? En la cual las personas tratan de adaptarse a aquello que les rodea, ¿no? sí, Pues y a largo plazo acaba, en cierta manera, bueno, en cierta manera no, de manera directa, ¿no? Total, condenándoles a perder, ¿no? El sentido vital, ¿no? Y que tiene una consecuencia, sí, pues, súper grave, ¿no? Y que sí, sí, hasta llegar a la peor de las consecuencias, ¿no? Que es el suicidio, sí, ¿no? sí. Como Entonces, bien, como bien dices, efectivamente no hemos buscado la fecha por ser el Día Mundial de la Depresión, sino que ha coincidido así. Y por una vez tenemos la ocasión también de decir que el Día Mundial de la Depresión está generalmente montado para fomentar la depresión, en realidad. Porque si tú miras hoy todas, digamos, en la prensa, en la radio, en la televisión, en Internet, la inmensa mayoría de conmemoraciones que salen desde el punto de vista médico, como una enfermedad, los síntomas que definen la depresión, la medicación y demás. Y entonces es un montaje para promover la depresión, para sensibilizar a la gente acerca de que problemas de la vida pueden verse como depresión, que la depresión es una enfermedad y que la enfermedad tiene una medicación. O sea que podemos aprovechar para romper una lanza también en la dirección pues desmedicalizadora y contextualizadora del problema y de que hay otro tipo de terapias que ayudan sin patologizar el problema que es, ¿no? Que es mejor totalmente. llamarlo problema que enfermedad o trastorno. Así es, ¿no? Fíjate que hace poco leía, esta misma mañana, he leído una noticia que, claro, que ahora caigo, ¿no? A por qué era esto, ¿no? Viene una noticia, ¿no? Que decía que neurólogos, ¿no? Alertaban a la población de que el índice de depresión había aumentado por la COVID, ¿no? Sí, Claro, y me pareció súper, súper raro, aparte de, bueno, ¿cómo es esto que neurólogos, ¿no? Quiero decir, en todo sí, caso, sí, deberíamos ser pues, nosotros los psicólogos, ¿no? En todo caso, ¿no? sí, Fíjate, quizás esta asociación, este marcaje, ¿no? sí, De sí, 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 depresión, neurología, cerebro, ¿no? Quiero decir, el experto de la depresión es el tío sí, que sabe cosas sobre el cerebro, ¿no? sí, sí. Sí, está claro que si es el caso que esta pandemia del COVID en la que llevamos digamos, casi un año, produce algo que puede identificarse como depresión, sería un ejemplo muy claro de que no es un problema neurológico, sino que es un Exacto, problema contextual, que es un exacto. problema al que la gente está reaccionando, ¿no? Muchas cosas han cambiado en la vida de las personas, hemos perdido el contacto con las actividades cotidianas que realizábamos, estamos relegados al contexto así familiar y ya no nos reunimos más que de esta manera y Así eso es. supone pérdida de cosas, ¿no? Y entonces, si alguien tiene una reacción depresiva, es una reacción, no es precisamente un gen que se ha activado o un trastorno o un desequilibrio neuroquímico que se ha producido, ¿no? Así que, curiosamente, medicalizan, capitalizan como un trastorno mental lo que sería un ejemplo claro de que es una reacción a una situación de la vida, como es esta en la que estamos metidos, ¿no?
Así es. Fíjate, ¿no? Que a menudo, ¿no? Cuando decimos esto, cuando decimos que la depresión ni es una enfermedad en el sentido orgánico, ¿no? Porque no Sí, tiene sí, base, no hay una molécula, ¿no? De la depresión, no está el bacilo de Koch, ¿no? Para la depresión, algo así, ¿no? Cuando decimos esto, que no es una enfermedad, ¿no? A menudo se entiende que estamos como quitándole importancia, ¿no? Es como, oye, me estás diciendo que entonces esto no es importante, ¿no? Incluso se nos sí, acusan, sí, ¿no? De ser pocos profesionales, ¿no? Por sí, decir que la depresión tiene una naturaleza diferente como objeto de estudio, ¿no? Que al fin y al cabo sí, es a, sí, es a lo que nos referimos. No negamos nunca el sí, fenómeno. sí, sí, está asociado, lo han vendido así, que enfermedad le da un rango de más gravedad, ¿no? A algo, ¿no? Bueno, y la gente la tiene así, tiene esa asociación así ya incorporada, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista que podemos nosotros sostener, pues no se está quitando para nada el sufrimiento y el padecimiento que la gente pueda tener. Lo que estamos es situando en otro sitio pues el problema y el sufrimiento y ofreciendo otro tipo de ayudas que son más coherentes con la naturaleza del problema. Porque al fin y al cabo la medicación no es específica. Se llama medicación antidepresiva, pero ese es un nombre comercial, no es Exacto. específica de nada, absolutamente, ¿no? Ujú. Y en cambio, las ayudas psicológicas son coextensivas, son naturales, homogéneas con el problema. Es un problema psicológico, experiencial, comportamental, y las terapias psicológicas, con sus más y sus menos, tienen estos componentes y atajan y ayudan a las personas a entender y afrontar el problema de forma coherente, ¿no? Y eso es lo que no ha calado socialmente, digamos, por lo que quizá no llegan, los psicólogos no estamos pues enteramente satisfechos de que las terapias psicológicas pues estén llegando pues a la población, por supuesto a los sistemas de salud y a las personas que necesitan efectivamente ayuda, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Aquí comentan algunos compañeros, ¿no? Nos saludan, comentan Juan Carlos, hola doctores. Bueno, Juan Carlos, te tengo que decir que aquí solamente hay un doctor, ¿eh? Yo todavía no lo soy, yo estoy en ello. yo, yo estoy en ello todavía, ¿no? Roger, ¿no? Saluda también, Carmiña, buenas tardes desde Perú, Benjamín, comenta, Elizabeth, comenta, justamente estábamos discutiendo eso en un grupo de colegas psicólogos. Qué bueno que eso se discutan, ¿no? Porque tiene que haber diálogo, claro. Itzel comentaba, buenas tardes desde México, ¿no? Están viendo desde varios lugares. Qué bueno, compañeros. Ya sabéis, si tenéis alguna pregunta, pues podéis comentarla, ¿no? Y si vamos teniendo hueco, pues la integramos. Sí, Pues estamos diciendo, ¿no? Que la diferencia entre la farmacología, ¿no? Y la psicoterapia es que generalmente pues, la psicoterapia pues, está diseñada específicamente para esto, ¿no? Mientras que es cierto, ¿no? Que la sí, farmacoterapia no es cierto, ¿no? Mejor dicho, que sea, por ejemplo, un fármaco antidepresivo, ¿no? No está diseñado específicamente para la causa orgánica de la depresión, porque en primera sí, instancia esta no se ha detectado, ¿no? sí, sí, Entonces, la hipótesis de la monoamina pues no ha recibido validez empírica, es decir, es una sí, hipótesis, sí, ¿no? Y cada vez pues, está más denostada, ¿no? En este sentido, ¿no? Eh, ciertamente. y hablábamos, ¿no? De las terapias psicológicas, ¿no? De la amplia variabilidad, ¿no? Que realmente hay bastantes, ¿no? Bastantes terapias psicológicas que han mostrado su eficacia, concretamente en depresión, ¿no? Sí, 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 ¿Cuál sería? ciertamente. ¿Cuál sería? Como grandes rasgos, ¿no? Sí, sí, ciertamente la depresión es probablemente uno de los problemas más comunes que existen en la población, que buscan ayudas en los centros de salud, en las clínicas privadas, en fin, en todos los sitios donde se ofrecen ayudas clínicas, ¿no? Y, y la verdad es también que el tratamiento más frecuente para la depresión es la medicación, según pues está establecido y se ha propagado a la población que la depresión es una enfermedad y que supuestamente deriva de desequilibrios neuroquímicos que luego no se confirman, como tú muy bien ya has señalado, pero eso ha calado pues, en la población
y la gente asume que si es una enfermedad, como decíamos, pues parece que tiene más no sé, más seriedad o que es algo más grave, ¿no? Todo eso son ciertamente mantras que están establecidos, ¿no? Y da la casualidad de que existen terapias psicológicas, psicoterapias, como las llamemos, pues muy eficaces, más eficaces que la medicación, porque sus efectos duran más allá de la propia aplicación del tratamiento, cosa que no ocurre con la medicación, y desde luego las terapias psicológicas no tienen los efectos secundarios nocivos, muy nocivos, que tiene la medicación continuada, ¿no? Y se da esa paradoja, ¿no?, de que se aplica más la medicación y, sin embargo, hay numerosas terapias psicológicas, que eso también es otra paradoja, ¿no?, de por qué hay diferentes, que al final igual no son tan diferentes como aparentan, pero hay ciertamente diferentes terapias psicológicas de probada eficacia para la depresión, ¿no? En un estudio reciente de Quicker, un autor que investiga la eficacia de los tratamientos psicológicos, describe 15 terapias psicológicas eficaces, ¿no? Muchas de esas 15 en realidad son variantes, ¿no? Variantes de la terapia cognitiva, variantes, por ejemplo, de la activación conductual, pues que hay dos variantes, ¿no? Y demás. Entonces, bueno, no son tantas, no son esas 15, pero son 7 u 8 por lo menos, pues relativamente diferentes que son eficaces, ¿no?, para la depresión. Y, sin embargo, pues no están, bueno, pues no están establecidas como mereciera, ¿no? Y eso es pues también una buena noticia de que hay terapias eficaces psicológicas, y también un desafío y un enigma porque hay diferentes terapias psicológicas que son eficaces, ¿no?, dentro de que son relativamente diferentes, ¿no? Y eso es otra cosa, pues que habría que estudiar, ¿no? O habría que plantear, ¿no? Sí. Yo he estudiado eso, y el que haya diferentes terapias psicológicas eficaces, dependiendo pues del énfasis que ponen unas u otras, ¿no? Eso también pone de relieve que el problema de la depresión no es una enfermedad, o sea, que digamos que no está dependiendo de una alteración única, sino que está muy ligada pues al contexto de las experiencias, al contexto de las situaciones en las que la gente tiene los problemas, y las terapias psicológicas, todas ellas, a través de la relación terapéutica, de los procedimientos que se hacen, pues crean también un contexto que permite entender con diferentes énfasis el mismo problema, ¿no? Y eso pues pone de relieve que los problemas psicológicos no son como las enfermedades, problemas naturales, ¿no? Sino que son problemas muy reales, de mucho sufrimiento, pero que están ligadas precisamente pues al lenguaje, a la experiencia, a cómo uno entiende el mundo, cómo uno se relaciona consigo mismo y demás, ¿no? Y las terapias psicológicas, en general, ayudan a mejor entender lo que a uno le pasa y a cambiar también la relación que uno tiene con sus propios padecimientos y reenfocarse pues en la vida, ¿no? La activación conductual es un buen ejemplo de una terapia psicológica desmedicalizadora, ¿no? Que no patologiza los problemas y al mismo tiempo pues está entendiendo que el problema de la depresión puede ser de gran sufrimiento y difícil digamos, también de superar, ¿no? Además que todas las terapias psicológicas que se han mostrado eficaces para la depresión, creo que casi todas, aquí quizás no todas, pero la gran mayoría, entiendo, se han mostrado eficaces con independencia de la terapia farmacológica. Es decir, que se han mostrado eficaces pues sin tener en cuenta pues, este factor. Es decir, simplemente ¿no? Como un tratamiento psicológico, no ya farmacológico, ¿no? Entonces, más a favor, ¿no? Digamos, ¿no? Mientras que la farmacoterapia no ha mostrado siquiera su especificidad de componente, ¿no? Sí, sí. Y esto lo lleva a poner el foco, ¿no? Como bien decías, ¿no? En
la propia experiencia de la persona, ¿no? Es decir, en cómo la depresión ya se dibuja, ya se conceptualiza, ya se puede entender, ¿no? Más como una manera que las personas tenemos de estar en la vida, Sí, de eventos, ¿no? sí, sí, Mucho más antes que como un objeto concreto y muy limitado, ¿no? Y esto sí, y aquí se me viene, pues, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Este concepto de fenómeno, ¿no? sí, Este sí, concepto de que era un fenómeno, ¿no? Que aquí ya estábamos empezando a hablar, ¿no? De esto de la fenomenología, ¿no? sí, Eh, sí, ¿Qué sería esto de la fenomenología? sí, sí. Bueno, pues en principio la fenomenología es una aplicación psiquiátrica, fueron los psiquiatras los primeros que aplicaron una filosofía, un movimiento filosófico de principios del siglo XX, lo aplicaron pues a la psiquiatría, ¿no? Y surgió, pues, eso, la fenomenología clínica. Recordemos a los clásicos textos de Karl Jasper, ¿no? Que era filósofo y psiquiatra a la vez, y hoy día, pues, se está revitalizando de nuevo la fenomenología dentro de la psiquiatría, un poco menos dentro de la psicología, lamentablemente, desde mi punto de vista. Y la fenomenología es un enfoque que pone el acento en la experiencia vivida, ¿no? Pone el énfasis en el mundo vivido de las personas que están en unas u otras circunstancias, en unas u otras situaciones, ¿no? Ujú. ¿Cuál es la experiencia de estar deprimido, ¿no? ¿Cuál es la experiencia de tener esquizofrenia, ¿no? De estar en una experiencia, de tener experiencias que llamamos psicóticas, ¿no? ¿Qué es la angustia o qué es la ansiedad? Y es un enfoque, entonces, pues en este caso, de los problemas clínicos desde el punto de vista del mundo vivido, ¿no? Es un enfoque centrado en la persona y que destaca pues la experiencia que está teniendo esa persona del mundo, de los demás, de su propio cuerpo, de las experiencias que está teniendo, y eso permite acceder, digamos, entender mejor a la persona, por decirlo así, desde dentro, ¿no? Desde dentro, pero no desde dentro de la mente, sino desde dentro de la situación en la que la persona está, ¿no? Yo, para entender los problemas psicológicos, empezando por la depresión, pues he incorporado la noción de situación, ¿no? Y como tú decías al introducir esta pregunta, los problemas psicológicos son, no sé si te decía situación, pero la idea era esa, ¿no? Son situaciones en la vida, situaciones en la vida que uno tiene, pues dadas circunstancias, dados acontecimientos que uno, digamos, que uno está pasando, ¿no? Entonces son reacciones que constituyen situaciones en las que una persona está y que al final a lo mejor no es fácil que se manejen ellas, o no es fácil salir de esa situación, y esfuerzos que uno hace para salir de esa situación, pues a veces generan la paradoja de meter a uno más en esa situación. Entonces, el término situación a mí me permite entender que los problemas psicológicos, por ejemplo la depresión, no es un problema que esté dentro de uno, como sugiere el modelo médico, sino que es uno el que está dentro de una situación que se ha configurado de una determinada manera, ¿no? Se ha configurado por los acontecimientos que han ocurrido en su vida y sus maneras de reaccionar, de enfrentar esos acontecimientos de la vida, ¿no? Que pueden dar lugar muy fácilmente a que uno, pare entrando en un bucle, ¿no? En una situación donde los propios esfuerzos pues se convierten no en la solución, sino en el problema. Y por ejemplo, pues la evitación experiencial o la evitación conductual es un ejemplo que constituye ese bucle, ¿no? Es un tipo de reacción muy aprendido, muy normal de las personas, pero que trae el efecto paradójico de envolvernos en esa situación, ¿no? Y una manera muy, muy clara de
especificar, de explicar, que yo la uso en mis exposiciones, la noción de situación es a través precisamente de la activación conductual, ¿no? Que tiene diagramas, pues hay un diagrama que usamos mucho en los libros, donde hay un muñeco que estaría en medio de una serie de cuadros, ¿no? Que se leen, pues, no sé, en la dirección de las agujas del reloj, ¿no? De arriba a la derecha hacia abajo, y el propio diagrama ya sugiere que es el individuo el que está dentro de unas circunstancias, de unas maneras cómo él aborda esas circunstancias y que producen ese efecto de meterlo en una situación, ¿no? Totalmente. Y si lo pensáramos la depresión en términos biomédicos o en términos incluso de la terapia cognitivo-conductual, que es un modelo médico dentro del enfoque psicológico, a pesar de ser psicológica, pues la depresión, de acuerdo con este enfoque biomédico, incluyendo la terapia cognitivo-conductual, la situarían en la cabeza de ese muñeco, ¿no? En la cabeza del individuo. Justamente ahí. Sí. Y entonces aquí estaríamos... Y este enfoque es un enfoque que yo trato de verlo también desde el punto de vista fenomenológico, ¿no? El punto de vista fenomenológico, a pesar de que utiliza una terminología muy experiencial, muy subjetivista, no necesariamente es un enfoque interiorista. Desde luego no es un enfoque dualista que situara dentro del individuo las causas e incluso las experiencias que uno tuviera, sino que es el individuo el que está dentro del mundo, ¿no? Y justamente lo que estudia la fenomenología es el mundo vivido, ¿no? El mundo vivido es un término técnico de la fenomenología, pues como podríamos entender, pues, no sé, la contingencia de tres términos como un concepto técnico del análisis de la conducta, ¿no? Que, por cierto, se parece mucho el mundo vivido a la contingencia de tres términos, ¿no? Que es, pues que esos términos de la contingencia, pues son términos que se dan en el entorno, en la situación, ¿no? El estímulo... Inseparados, serían inseparados, ¿no? Al fin y al Son cabo, inseparables. Los términos, situación, conducta, consecuencias, son inseparables y son términos que forman parte no del interior del individuo, ni tampoco del exterior, sino de la unidad funcional de la configuración a la que yo me estaba refiriendo antes para entender este concepto, ¿no? El concepto de situación, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y fíjate, ¿no? Que cuando hablamos de esto, ¿no? Las personas no pueden decir, oye, pues esto ya lo decía ACT, ¿no? Porque ACT, entonces, o sea, esto de la fenomenología, esto no es nuevo, porque esto ya se decía en el contextualismo funcional, ¿no? Pero yo considero que aquí entramos en el dilema de que fue antes el huevo o la gallina, ¿no? Porque seguramente, ¿no? La fenomenología haya inspirado, ¿no? A los movimientos de tipo contextual, en este caso como ACT, ¿no? Antes decíamos, ¿no? Como terapia contextual, en su origen, ¿no? La psicoterapia contextual, ¿no? Como tal, es un tipo, ¿no? De terapia familiar, ¿no? Pero que este enfoque fenomenológico, ¿no? Pues también a su vez es contextual, inevitablemente. Sí. Bueno, así lo trato yo de entender, ¿no? Pero el enfoque fenomenológico es anterior, en realidad, a las terapias contextuales o a las terapias recientes, porque data casi de principios del siglo XX, ¿no? Y lo han aplicado a la psiquiatría, sobre todo pues a la esquizofrenia y también a la ansiedad y demás, ¿no? Y ese enfoque fenomenológico no llegó bien a la psicología, porque se suele confundir con el enfoque humanista, con el enfoque de Rogers, con el enfoque de Maslow, y un enfoque fenomenológico como el que yo sostengo, ¿no? Como el derivado de Husserl, de Merleau-Ponty, de Heidegger, no tiene nada que ver con ese enfoque, digamos, humanista de Rogers, interiorista, ¿no? Y esto es lo que nos ha llegado a la psicología, lo que nos explican en los textos de psicología clínica, lo que cuando se habla de un enfoque fenomenológico suele estar asociado
pues a un enfoque pues humanista, así Sí. americanizado, ¿no? Y, sí, del enfoque fenomenológico al que me refiero es otro más, digamos, más radical, ¿no? Radicalmente dualista. En España podríamos tener la referencia de Ortega y Gasset cuando enfatiza precisamente el yo y las circunstancias, ¿no? El yo y las Como algo circunstancias inseparable. exactamente, es una fórmula insuperable para entender el enfoque, un enfoque que es a la vez fenomenológico y podríamos entenderlo también en términos conductuales, contextuales, ¿no? Porque para Ortega el yo no es un yo interior, sino es un yo ejecutivo, es un yo comportamental. Y las circunstancias son eso, las situaciones que incluyen, si quisiéramos especificarlo, en términos conductistas, serían estímulos discriminativos, reforzadores, consecuencias, etcétera, ¿no? La noción de situación a veces es más rica que el propio término estímulo discriminativo, estímulo reforzante o así, ¿no? Y entonces un enfoque fenomenológico es anterior a las terapias contextuales, pero coordina bastante bien, digamos, con ellas, ¿no? Y entonces yo digamos, que vivo de ambos enfoques, veo la conexión, digamos, que tienen, ¿no? Y una diferencia que también es muy característica de un enfoque fenomenológico es que enfatiza, como decía antes, la experiencia subjetiva, el mundo vivido, ¿no? El mundo vivido del propio cuerpo, el mundo vivido del espacio, el mundo vivido de la experiencia del tiempo. En la depresión hay una alteración de la experiencia del tiempo. El tiempo vivido se atasca, se obtura y no tiene futuro. El pasado se vuelve contra el presente. Entonces, eso a veces queda fuera de las terapias de las terapias psicológicas, prácticamente de todas las terapias psicológicas, ¿no? Y ciertamente es muy importante para entender el mundo vivido, la experiencia de la persona que está en depresión, atender y entender también eso, la experiencia que tiene del tiempo, de la experiencia subjetiva del tiempo, naturalmente, la experiencia de la corporalidad, la experiencia del mundo. Y eso queda fuera de las terapias psicológicas y eso lo ofrece digamos, la fenomenología, ¿no? Y eso podría enriquecer, no siempre es necesario hacer un análisis así de ese tipo, pero eso podría enriquecer pues también las terapias psicológicas, ¿no? Totalmente, totalmente, ¿no? Reflexionábamos, ¿no? Yo te comentaba, ¿no? Esta diferenciación que yo estaba haciendo, ¿no? De terapia contextual, pero Sí, individualizante, ¿no? sí, Versus, ¿no? Una verdadera terapia contextual que sea a su vez contextualizante, ¿no? Que incluye este enfoque fenomenológico, ¿no? Que dé alcance a lo que es la persona, pero a lo que es la persona con su experiencia, ¿no? Este yo en mi sí, circunstancia, ¿no? Como algo sí, unido e inseparable, ¿no? A incluir a sí, personas del contexto de la persona, ¿no? sí, A la sí. propia consulta para observar, ¿no? Para observar, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Esta Sí, sí. experiencia que esta persona tiene, pero ya teniendo la propia experiencia, ¿no? Sí, sí. Sí, porque efectivamente el énfasis fenomenológico, tal como yo lo veo, tiene un aspecto enteramente contextual, ¿no? Se interesa en el mundo vivido y el mundo son los otros, son las cosas cotidianas con las que uno se encuentra, son las relaciones que uno tiene con esto y con lo otro y las relaciones que uno tiene consigo mismo, ¿no? Las Exacto. relaciones que uno tiene consigo mismo, con sus pensamientos, con su cuerpo, está mediada por el lenguaje y está mediada por la relación con los otros, ¿no? Y la terapia, precisamente todas las terapias, pero algunas de forma más clara que otras a lo mejor, permiten a los individuos que van a buscar ayuda terapéutica entenderse a sí mismo mejor, pero eso ocurre precisamente por la mediación del terapeuta. La terapia permite una mediación que uno no tendría por sí mismo, a solas, por decirlo así, ni tampoco con otras relaciones que él tenga en la vida cotidiana.
porque la relación terapéutica, el contexto terapéutico, ¿no? El contexto terapéutico es un contexto único en la vida de las personas que permite cambios que no podrían darse en otros contextos también interpersonales de los individuos, ¿no? Y ciertamente lo que tú también apuntabas, que a veces las terapias contextuales, en general las terapias psicológicas, muchas de ellas, no todas, pues han pecado también de ser individualistas, ¿no? De centrar todo en el individuo, como si todo estuviera dentro del individuo. Y hay que entender que es el individuo el que está dentro del mundo. Y en el mundo de cualquier individuo figuran los otros, sus relaciones personales, las más íntimas, las que son hostiles también, las que son persecutorias y las que son familiares y amables y demás, ¿no? Y a veces las terapias psicológicas adolecen de dar por supuesto eso, ¿no? De no tocarlo, ¿no? Y yo creo que las terapias contextuales, las que llamamos terapias contextuales de tercera generación, yo creo que tienen esa deuda, ¿no? Digamos, ese falta de complementación, ¿no? Y como tú bien apuntabas, el nombre de terapias contextual, el nombre en singular que nombra una terapia contextual, pues efectivamente es una terapia familiar, ¿no? Que ya viene de la década de 1986 o así, y terapia contextual es una terapia familiar y es enteramente contextual en el sentido de que trata de entender el problema de cualquier individuo en el contexto de las relaciones con otros individuos. Y trata de ayudar al individuo no solo ya por la mediación del terapeuta con el individuo, sino el terapeuta intermediando también las otras relaciones que el individuo tiene precisamente por formar parte de un sistema, de una familia o de otras relaciones, ¿no? Yo creo que ese paso, yo creo que está todavía pendiente en las terapias contextuales de tercera generación, ¿no? Yo recuerdo cuando estábamos haciendo investigaciones entonces, García Montes y yo, en la esquizofrenia, teníamos un plan para complementar la terapia, la ACT en este caso, que fuimos, creo yo, los primeros, por lo que he sabido después, los primeros que la hemos aplicado a la esquizofrenia, pues echábamos en falta precisamente el incorporar obviamente a la familia, pero incorporar también a otros componentes del sistema sanitario, ¿no? O sea, no meramente en un centro de salud, por ejemplo, ¿no? Un terapeuta ACT no iría muy lejos si no cuenta con que otros clínicos, médicos, psiquiatras o psicólogos o enfermeros o ATS o ATSas o quienes sea del contexto clínico no son coherentes, no están en la lógica de las terapias contextuales, porque es una lógica distinta de la biomédica. Y por eso, totalmente. Sí. Y eso yo creo que es algo pendiente, ¿no? De las terapias contextuales. Yo creo que el siguiente paso yo creo que tendría que incorporar estos aspectos, ¿no? Pues no puedo estar más de acuerdo contigo, Marino. Totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que los siguientes desarrollos, ¿no? Tendrían que ser más necesariamente fenomenológicos, ¿no? Y verdaderamente contextualizantes, ¿no? Sí. Ya digo, ¿no? Marino, llevamos ya media horilla, no te quiero quitar más tiempo, aunque la charla es un placer. La charla es un placer contigo. Sí. Y los compañeros, pues así nos lo transmiten, ¿no? Que nos saludan desde Argentina, desde Colombia. Y mira, aquí comenta, ¿no? Fernando, ¿no? Mira, este comentario creo que es muy interesante, ¿no? Lo pongo aquí, ¿no? Para que se pueda leer. Sí. Dice, entender así la fenomenología da mucho menos miedo, ¿no? Sí, con eso. Sí. Sí, claro. Con funcional, claro. Porque, sí, efectivamente, claro. Sí, yo creo que también hay una deuda pendiente desde de un enfoque conductista radical con la fenomenología, ¿no? Que ya se ha establecido hace décadas y que muchos estamos en esa línea, pero que todavía no se ha hecho esa conexión, ¿no? Hay
no sé, incluso pues miedo, ¿no? Miedo acaso de no entender la fenomenología, que tiene su complicación. Hay prejuicios por parte de los psicólogos acerca de la fenomenología que la verdad es que tiene a veces un lenguaje obtuso y tiene un lenguaje que sugiere mucho énfasis subjetivista, ¿no? Pero no es precisamente subjetivista en el sentido mentalista, sino es subjetivista en el sentido de la experiencia del sujeto, o sea, del mundo vivido, ¿no? Y entonces un enfoque fenomenológico es, como el conductismo radical, radicalmente dualista, ¿no? El interior está superado en favor de la relación, ¿no? La mente no sería una mente interior, sino la relación que uno establece con el mundo, con los demás y consigo mismo, ¿no? Y el mundo no sería el exterior, sino sería el contexto, el medio, como dicen ellos, sería el medio, el contexto en el que uno está. Entonces es el individuo el que está en el mundo, no el mundo dentro del individuo, ¿no? Y supone entonces un enfoque que tendría que ser más afín, tendrían que tener los psicólogos más familiaridad y más afinidad que la que ciertamente se tiene, ¿no? Aunque luego los prejuicios son mutuos, ¿no? Porque la fenomenología también tiene prejuicios respecto de la psicología, ¿no? Y sobre todo de toda la psicología que aluda a conductismo, a conducta, pues hay prejuicios por ahí, ¿no? Y eso pues dificulta efectivamente estas conexiones, ¿no? Pero curiosamente, en un minuto puedo decir que a mí me ha interesado precisamente la fenomenología leyendo a Skinner, ¿no? En un trabajo de Skinner que más me ha influido a mí, que es de 1945, Análisis operacional de los términos psicológicos. Es un estudio de Skinner, un estudio teórico de Skinner, donde trata de entender cómo es que hay un mundo privado que solamente se le da a uno, a quien, por ejemplo, el dolor, ¿no? No hay nada más real que el dolor. Y al mismo tiempo no hay nada más subjetivo que el dolor, ¿no? Entonces, como hay una parte del mundo muy real que solamente se da a un individuo, ¿no? Y Skinner explica que eso es posible a través de la sociedad, a través del lenguaje. Alguien tiene una relación con su propio dolor a través del lenguaje. Sí. Entonces es la comunidad verbal la que enseña a los individuos, empezando por los niños naturalmente, a entrar en relación con una parte del mundo que solamente se le da a ellos. Y los individuos, empezando por los niños de nuevo, entran en contacto con una parte del mundo que solamente se les da a ellos, ¿no? Y esa parte del mundo es observable. La única diferencia es que es observable solo para uno. Entonces, eso es lo que plantea Skinner. Eso es conductismo radical en su mayor radicalidad, es justamente entender el mundo privado, que no es un mundo interior, o las expresiones luego aquí son inevitables, ¿no? Pero bien entendido, el mundo privado es la experiencia que uno tiene, cuya experiencia está mediada sobre todo por el lenguaje, y lo cual implica que está mediada por las relaciones de los demás. Sí. Así es. Y así y la fenomenología trabaja eso. Unidad, ¿no? Es decir, al fin y al cabo es una unidad, ¿no? Sí, sí, claro. El enfoque fenomenológico, como un enfoque conductual, es un enfoque holista, o sea, organicista, organísmico, si quieres decirlo así, que es una palabra un poco extraña. Es un enfoque holista del individuo como un todo dentro de un contexto, ¿no? Entonces es un enfoque holista y a la vez contextual, diferente de un enfoque mecanicista que sería la psicología mainstream, ¿no? La corriente principal de la psicología, pues es mecanicista, ¿no? Cognitivo-conductual, neurociencia, mecanismos interiores que se supone que estarían... ¿no? Intrapsíquicos. Intrapsíquicos, intramentales, neurocognitivos, etcétera. Eso es un enfoque en términos metacientíficos, en términos de teoría de la ciencia, es un enfoque mecanicista, o sea, de que explicarlo por mecanismos interiores, ¿no? Y un enfoque fenomenológico conductual
sería un enfoque holista contextual, ¿no? Que no solo no es menos científico que el anterior, sino que es mejor científico, por decirlo así, ¿no? En el sentido Más exhaustivo, ¿no? Como mínimo es más exhaustivo, ¿no? Sí, más, no deja nada fuera y es más coherente con la propia naturaleza de los fenómenos, ¿no? Exacto. Exacto. Y esa sería, pues yo creo que el fuerte de este enfoque, ¿no? De un enfoque contextual, que a su vez que no deje fuera por algún prejuicio o por algún método, ¿no? Por razones metodológicas, que no deje fuera el mundo privado, la experiencia subjetiva. Y ese es el gran desafío, ¿no? Y todo eso se puede estudiar. Antes comentábamos, antes de entrar en la sesión pública, comentábamos a propósito del libro de Eduardo Fonseca, pues la evaluación de los trastornos del espectro psicótico, pues allí, vamos, yo mismo, con García Montes, pues tenemos un capítulo precisamente de la evaluación fenomenológica de la esquizofrenia, ¿no? El mundo vivido en la esquizofrenia. Si no incorporas esto, el mundo vivido, se convierte en los problemas que tiene la gente, como suelen estar convertidos, en manojos de síntomas, o sea, en síntomas de SM, ¿no? Sí, en un checklist y ya. Un checklist. Inconexo, ¿no? O ahí, ¿no? Sí, 5 de 10. Entonces son 5 síntomas. Pues todos, si quieres, observables, etcétera, etcétera, pero la gente no tiene síntomas. O sea, no tiene síntomas sueltos, por decirlo así. Tiene alteraciones del mundo vivido y alteraciones, digamos, experienciales, comportamentales, ¿no? En la relación con el mundo, que se pueden evaluar. Desde luego, en clínica, lo que no está superado de ninguna manera es la entrevista semiestructurada. No hay método mejor, no digo que sea el único y que no deba complementarse con otros, desde luego que sí, pero es imprescindible precisamente la entrevista semiestructurada, que explore distintas posibilidades que el conocimiento clínico nos dice, que pueda tener, digamos, un caso particular y que eso lo explore sobre una estructura de preguntas y de aspectos a explorar y al mismo tiempo dejando abierto que el propio consultante pues pueda referirnos y pueda poner en palabras cosas que a lo mejor no le hemos preguntado, pero que a resultas de todo lo anterior, pues él va estableciendo conexiones, ¿no? En vez de dejarlo cerrado todo a un listado, ¿no? Sí, un protocolo, ¿no? Sin más, ¿no? Un protocolo, claro, claro. Sí, y entonces todo ese enfoque tiene sus instrumentos prácticos, ¿no? O sea, que tienen incluso su fiabilidad y su validez, sus pruebas psicométricas, pero no todos son cuestionarios, por decirlo así, ¿no? Sino un análisis funcional, por ejemplo, pues es también un tipo de análisis de exploración también insuperable, ¿no? Porque permite de una forma abierta, sin estar cerrada a un listado de preguntas ni reducida a unos síntomas, permite establecer digamos, conexiones de uno con el mundo, con lo que ocurrió, con lo que pasa después, con otros aspectos de uno mismo. Establecer relaciones funcionales, pues eso es genuinamente psicológico, ¿no? O sea que... Sí, no hay nada más, digamos, con natural al objeto de estudio que se está trabajando, ¿no? Que es al fin y al cabo es el comportamiento de la persona en su contexto, ¿no? Con sus Claro, claro. circunstancias, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de Sí, acuerdo. sí. Sí, estamos de acuerdo porque estamos dentro también del mismo, del mismo paradigma, por decirlo así, ¿no? Conductual, contextual, y luego yo tengo pues esos añadidos así, pues, fenomenológicos y demás, existenciales también, que entiendo que son afines
pues también a un enfoque de este tipo, ¿no? Como el que estamos llevando a cabo, ¿no? Ojalá, ojalá dentro de poco veamos más desarrollos o como mínimo más inclusiones, ¿no? De lo fenomenológico en lo contextual, ¿no? De manera que sea casi inseparable, ¿no? Como tendría posiblemente que ser, ¿no? No puede ser algo verdaderamente bajo el punto de vista contextual, entonces, Sí, sin sí. ser a la vez fenomenológico. Sí, sí. Yo cuando yo explico en la asignatura que doy en la Facultad de Psicología en Oviedo, es una asignatura que se llama, bueno, técnicas de intervención y tratamiento, ¿no? Podría llamarse psicoterapias en plural, ¿no? Y explico pues todas las terapias, ¿no? Así, en lo que cabe, ahora que las asignaturas son más cortas, ¿no? Pues la psicodinámica, la humanista, la existencial, la conductual de las 3 generaciones, por lo menos 4 o 5 grandes sistemas, ¿no? Y las explico todas, bueno, pues esmerándome y desde dentro, ¿no? En principio, sin prejuicios, ¿no? Sin prejuicios, ¿no? Pues bien, tengo una experiencia ya de mucho tiempo, de que cada curso se me confirma, de que el enfoque fenomenológico existencial es con el que más se identifican los estudiantes, ¿no? Algunos, no digo que todos, ni con todos tuve la ocasión de hablar después de superar la asignatura, pero sí noto que muchos de vez en cuando, pues efectivamente me dicen que esa era la idea que tenían de la psicología, ¿no? Que cuando querían estudiar psicología era para esperar pues que la psicología ofreciera una manera de entender, entender digamos, el mundo vivido, la experiencia, qué es ser o estar deprimido, qué es ser o estar con una crisis psicótica, cuál es la experiencia de la agorafobia, etcétera, ¿no? No meramente reducida pues a los síntomas del DSM-5, que eso es trivial, ¿no? Es decir, que eso, nada, eso no es ni psicología, eso no es psicopatología, eso es establecer pues diagnósticos preguntando de si se tiene tales síntomas, ¿no? Pues que casi... O sea, y los estudiantes tienen, yo creo que se identifican precisamente con enfoques pues que ponen de relieve los aspectos fenomenológicos, subjetivos, conductuales y experienciales, esto contextuales, ¿no? Yo creo que Marino, ese sería... eso que dices da esperanza, sin duda, ¿no? El hecho de que haya este interés, ¿no? En los estudiantes, ¿no? Yo creo que eso nos Sí, permite sí. ser optimistas, ¿no? Sí, no, pero yo no soy en este sentido optimista, tampoco pesimista, sino realista, trato de serlo. Pero resulta que luego esos estudiantes, cuando tengan que hacer el trabajo fin de grado, cuando tengan que hacer una tesis, cuando se conviertan en investigadores, no van a encontrar ese contexto. Yeah. Para prosperar como investigadores o como profesores, tienen que entrar en el mainstream, que es el de los mecanismos, que es el neuro no sé qué, que es el de los cuestionarios y demás, ¿no? Qué rollo eso, ¿no? Porque Sí, sí, es sí, cierto, ¿no? Es decir, lo más mainstream, ¿no? Lo más popular, ¿no? Es decir, es como para cambiar el sistema tienes que dominar el sistema, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O sea, primero tienes que sí, entrar sí. por el aro, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Ya después, ¿no? Después ya podrás, ¿no? Quizá o no, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Que luego corres el riesgo de que el sistema te formatee. Exacto, exacto. Te pares deformando después, ¿no? Sí, Totalmente. sí. Qué bueno, Marino, qué bueno. Hay por aquí algunas preguntas. No te quiero quitar más tiempo. Si te parece, vaya, no sé cómo irá de tiempo, pero si te parece, para no quitarte mucho más, te las puedo pasar más adelante y así, pues, las contestas si acaso, ¿no? Más adelante, eh, sin ningún tipo de Bueno, compromiso. si hay una pregunta por ahí a mano, pues podemos incorporarla pues ahora, si te parece, ¿no? De acuerdo. Podemos disponer de unos minutillos más, yo creo, ¿no? Perfecto, Marino. Por mí encantado, ¿sabes? Mira, vamos a poner aquí, ¿no? Estimado Marino, ¿cree que Sí, tiene alguna utilidad las clasificaciones psicopatológicas, como puede ser la CIA o el DSM? Bueno, aquí yo creo que esto ya lo hemos comentado un poco sobre la marcha, ¿no? sí. Eh, Bueno, claro, tienen utilidad para el sistema. Quien necesita las clasificaciones
es el sistema de salud o el sistema clínico para establecer estadísticas, ¿no? Recuérdese que el DSM se denomina Manual Diagnóstico y Estadístico, ¿no? Y la estadística es la ciencia del Estado, ¿no? El Estado, el sistema es el que necesita establecer estadísticas, convertir en números incidencias, ¿no? Entonces, los sistemas diagnósticos los necesitan digamos, el sistema, los sistemas de salud para sus estadísticas y clasificaciones. A veces los necesitan también los clínicos, aquellos clínicos que operan sobre categorías diagnósticas, ¿no? O sea, pues lo necesitan el clínico, pues que quiere saber si el niño es autista o no, o qué grado de etcétera, ¿no? A veces los necesitan también los usuarios, ¿no? El diagnóstico le valida una dolencia, ¿no? Le oficializa, ¿no? Entonces tiene utilidad, por decirlo así, administrativa, utilidad social, que no podemos ignorarla, ¿no? En lo que no tiene, que es seguramente por ahí por donde va la pregunta, en lo que no tiene utilidad, y de hecho es inútil, la clasificación es para hacer psicopatología, ¿no? Para entender lo que le pasa a las personas. Para muchos clínicos, desde psicoanalistas a analistas de la conducta, las clasificaciones diagnósticas no les sirven para nada. No sirven para nada. Porque lo que trata es de entender, en el caso de un conductista, por ejemplo, lo que le importa es el análisis funcional de la conducta, ¿no? Es el caso individual, pues en su historia única y en sus circunstancias únicas, etcétera, ¿no? Esa sería digamos, para entender el fenómeno, la alteración en términos psicopatológicos, las clasificaciones no son útiles, ¿no? Son útiles en un sentido burocrático, si se quiere, pero la psicopatología, que así se llama, elaborada sobre las categorías diagnósticas, ni psicopatología es, ¿no? La única psicopatología que propiamente merecería el nombre es una psicopatología de base fenomenológica, ¿no? De base que es al mismo tiempo transdiagnóstica, dimensional, y es al mismo tiempo también categorial, ¿no? Pero claro, eso ya supone romper o salirse del mainstream, ¿no? Pero Totalmente. Algo se está moviendo. Yo, por ejemplo, aquí en Oviedo van a organizar, dentro del psicólogos clínicos, dentro del sistema de salud en Asturias, pues un curso de unas cuantas horas, precisamente desde el punto de vista de la psicopatología fenomenológica, ¿no? Esa es un poco digamos, la cuestión aquí, ¿no? Pero hay enfoques, por ejemplo, tú y yo comentábamos antes de entrar en directo, ¿no? Pues este sistema inglés, británico, el paradigma del poder, la amenaza y el significado, ¿no? Y ese es un enfoque dentro de la psicología, dentro de la Sociedad Británica de Psicología, hecho básicamente por psicólogos, que rompe completamente con los sistemas de clasificación, ¿no? Y trata de entender los problemas que tiene la gente, los problemas reales, muy reales que tiene la gente, entenderlos como reacciones reacciones incluso de sobrevivencia, ¿no? Los problemas psicológicos son reacciones que los individuos tienen a las circunstancias. El poder, la amenaza y el significado. Y todos los individuos dan significado, pues, a lo que les pasa y a cómo experimentan todo esto, ¿no? Y todo eso que les pasa, ¿no? Y ese enfoque no utiliza las categorías diagnósticas, ¿no? En su lugar describe patrones de respuesta que tiene la gente, ¿no? Entonces, claro, patrones de respuesta que luego efectivamente pues pueden ser relativamente comunes. Si uno ha pasado por experiencias similares a las de otro,
pues suele tener patrones de respuesta pues también similares, ¿no? Y utiliza pues clasificación de patrones, pero que no son clasificación de enfermedades. Esa es la... Totalmente. No estaría de más recordar que antes del DSM-3 todo se estropeó en 1980, ¿no? Con el DSM-3, ¿no? Por utilizar esa expresión famosa, ¿no? De cuándo se jodió el Perú, ¿no? Pues podríamos decir cuándo se estropeó la psicología, ¿no? La psiquiatría, ¿no? Entonces fue justamente en 1980 con el DSM-3 y las sucesivas ediciones, ¿no? ¿Y cómo se entendía los problemas psicológicos, psiquiátricos en el DSM-1 y en el DSM-2, ¿no? Se entendían como reacciones, ¿no? Estaba el concepto de reacción, que fue introducido por Meyer, un psiquiatra americano muy importante, ¿no? Que revolucionó la psiquiatría americana hasta entonces, ¿no? Hasta que se estropeó en 1980, y lo entendía como reacciones, ¿no? Los problemas psicológicos son reacciones que tiene la gente ante las amenazas, ante las pérdidas, ante las quiebras, las rupturas, justamente que se dan en la vida, ¿no? Y bueno, y se está retomando por parte de psiquiatras americanos, y seguramente el modelo del poder, la amenaza y el significado, pues está retomando precisamente la noción de reacción, ¿no? Y también hemos hablado, podemos recordar aquí, pues el modelo del diálogo abierto, ¿no? El modelo del diálogo abierto, que es uno de los mayores enfoques, mayores y mejores enfoques establecidos para la psicosis, ¿no? Pues se basa, tiene como modelo explícito para entender la psicosis, el modelo de reacción. La psicosis, la esquizofrenia, Seikula lo ha dicho precisamente muy recientemente, ¿no? Pues se entiende como una reacción de los individuos, pues eso, a una crisis vital que, digamos, que se ha dado pues, por cantidad de circunstancias que tienen que ver con lo que sucede en su vida y con su propia historia, ¿no? Que nada tampoco ocurre de repente, ¿no? Y de nuevo la noción de reacción, ¿no? Digamos, es otro... no se hablaba de depresión, ¿no? Hemos empezado a hablar de la depresión, hay mucha depresión, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta 1980 y tantos, la depresión era muy poco frecuente y se hablaba en su lugar de reacción depresiva, ¿no? Y eso es una manera mejor de entender la depresión. Porque de la biografía, ¿no? En este claro, caso. Sí, estamos ahora en la pandemia esta, ¿no? Entonces que se dice que eso va a suscitar ansiedad y depresión. Efectivamente, reacciones de depresión y ansiedad a esas circunstancias. Pero claro, si lo entiendes así, pues les quitas el negocio, por decirlo, a quienes lo justifican y lo... Claro, pero no meramente porque ellos sean malvados, ¿no? Los psiquiatras, incluso los psicólogos que hablan de la depresión así en abstracto, ¿no? Como una cosa que tuviera uno dentro, ¿no? No necesariamente son malvados, simplemente tienen ese esquema de pensar que con toda naturalidad lo tienen establecido. O sea yo fíjate, pienso que es un poco un resultado de la sociedad, pues también neoliberal, capitalista, ¿no? Con un cierto estilo, ¿no? Que es inevitable, ¿no? Que creo yo. Sí, efectivamente, de los problemas que la sociedad neoliberal crea a los individuos, los naturaliza, ¿no? Los convierte en problemas naturales. Y entonces no hay nada más natural que darles una etiqueta médica, ¿no? Claro. Pero quienes hacen eso no lo hacen porque estén conscientemente al servicio de la sociedad neoliberal y explotando, etcétera, ¿no? Lo hacen porque es su estructura de pensamiento, ¿no? Cuando no se piensa, o sea, cuando uno no piensa,
el modelo médico está pensando por él, ¿no? Cuando no piensas, estás pensando en términos del modelo biomédico, que es el modelo de pensamiento por defecto, ¿no? Así es, así es. Esa es la cuestión en la que estamos. O sea, Yo añadiría, ¿no? Ya para finalizar, ¿no? Con esta pregunta, sí, ¿no? Yo añadiría, ¿no? Que el DSM, ¿no? Y la CIE tienen una utilidad especial en los días en los cuales hace mucho viento. Porque cuando hace mucho viento, las puertas se cierran y los papeles vuelan. sí, sí, Lo sí, podemos utilizar, ¿no? Para que sí, esto no sí, ocurra. Con esa especialidad, sí, pues también. sí, sí. También. Marino, Está bien. un placer tenerte, por supuesto. Aquí comentan, ¿no? Que vuelvas más veces, ¿no? Pues, bueno, Bueno, sí. te molestaré de vez en cuando, por supuesto. Vale, muy bien, Un pues nada, placer. por mi parte encantado de decir esto aquí donde lo hemos hablado, ¿no? Vale. Muy bien, muy bien. Pues, compañeros y compañeras, las personas que habéis visto esto, muchísimas gracias por participar. Ya sabéis, visitar, ¿no? terapiascontextuales.com, ¿sí? Donde tenemos formación online. Y por mi parte, poco más. Deciros que os veo la próxima vez que os vea. Y ustedes a mí. Marino, lo mismo para ti. Un De abrazo. acuerdo, pues nada, saludos para todos y que nos veamos pues en presencial también alguna vez. Por supuesto. Hasta Sí, otra. de acuerdo, adiós.